Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales en la cual vamos a repasar acerca de nuestra unidad número 4. La materia y la energía en la naturaleza. En cuanto a la materia y la energía en la naturaleza, habíamos visto que primeramente los seres vivos, independientemente de cómo nos veamos en cuestión de las diferencias físicas, tenemos lo que son las mismas necesidades básicas. ¿Y cuál es esa necesidad básica? Pues la nutrición, ¿no? Y que a partir de la nutrición nosotros adquirimos nutrientes. Y estos seres vivos obtienen materia y energía, ¿no? Como nosotros, si comemos una naranja, estamos obteniendo materia y energía, ¿no? Que necesitamos, nuestros cuerpos necesitan para sobrevivir y realizar distintas actividades de nuestra vida diaria, ¿no? Luego tenemos los tipos de nutrición. Habíamos visto que de acuerdo al tipo de nutrición, los seres vivos se clasifican en autótrofos y heterótrofos. Los organismos capaces de elaborar su propio alimento se llaman autótrofos, por eso dice auto, ¿no? Por sí mismo, trofos, alimento. Entonces, alimento por sí mismo. Ellos fabrican su alimento, la materia orgánica, a partir de materia inorgánica y empleando la energía del sol. Por ejemplo, la energía del sol es esa materia inorgánica, prácticamente, que las plantas, junto con lo que es el dióxido de carbono, utilizan para convertirlo en materia orgánica, en esa savia elaborada que ayuda a que la plantita pueda desarrollarse, tanto en sus raíces, frutos como flores y su crecimiento. Y entre los organismos que son autótrofos tenemos las cianobacterias que viven en ambientes terrestres y acuáticos. También tenemos las algas que habitan en ambientes acuáticos. Y también las plantas que se encuentran principalmente en ambientes terrestres. Luego tenemos lo que es la nutrición de tipo heterótrofo. Nos dice que los organismos que no pueden elaborar su propio alimento se llaman heterótrofos. Hetero quiere decir distinto, trofo, alimento. Entonces, distinto alimento, ¿no? Estamos viendo aquí el origen de la palabra, algo que también habíamos explicado en las clases. Ellos toman materia orgánica de otros organismos o de sus restos. Según su forma de alimentarse pueden ser herbívoros, carnívoros, omnívoros, carroñeros, parásitos y también lo que son los descomponedores, ¿no? Bien, pasamos entonces a la siguiente página. Acá también nosotros habíamos explicado la elaboración del alimento con energía solar que realizan las plantas, ¿no? De nutrición autótrofa. Entonces, la fotosíntesis significa foto, luz, síntesis, elaboración. Elaboración de alimento a partir de la luz del sol, ¿no? Luz y elaboración. Fotosíntesis. Este entonces es el proceso que realizan la mayoría de los organismos autótrofos, ¿no? Entonces ahí tenemos las cianobacterias, las algas, las plantas, ¿no? Y esta consiste en elaborar materia orgánica, es decir, la glucosa, a partir de materia inorgánica, que es el agua, el dióxido de carbono, ¿no? Con la energía lumínica del sol. Entonces, si no fuera por la energía lumínica del sol, esta materia inorgánica no podría activarse para producir esa materia orgánica llamada glucosa, ¿no? Y la fotosíntesis habíamos visto que consiste en 5 pasos. Primeramente, la plantita, por medio de sus raíces, absorbe lo que son el agua y las sales minerales, las cuales van a subir desde las raíces hacia todo el resto de la planta, ¿no? Hasta llegar a las puntas de las hojitas, ¿no?
Luego, ¿qué va a pasar? Las hojas, todas las hojitas de la planta ya tienen ese esas sales minerales y el agua, ¿no? Lo que va a pasar ahora es que las plantitas, por medio de sus poros, que son llamados estomas, van a absorber ese dióxido de carbono del ambiente, ¿no? Y entonces ya tenemos el compuesto de la savia bruta, que es agua, sales minerales y dióxido de carbono. Y el sol va a ser atraído para hacer reacción gracias a los cloroplastos, porque los cloroplastos lo que van a hacer es atraer, ¿no? Por medio de el color verde de las hojitas, atraer hacia al sol, y entonces el sol, la energía del sol, va a hacer que ese compuesto de savia bruta se convierta en savia elaborada o glucosa, que va a partir de cada una de las hojitas que haya realizado fotosíntesis hacia toda la planta, ¿no? Hacia toda la planta, fortaleciendo tanto a la planta en su crecimiento como a sus flores y a sus frutos. Bien, pasamos entonces. Estas actividades también ya las habíamos realizado y de igual manera aclarado dudas, ¿no? Bien, pasamos entonces a lo que es el ecosistema. ¿Qué es el ecosistema, no? Si nosotros nos preguntamos, pues el ecosistema es ese conjunto de elementos bióticos y abióticos. Bióticos quiere decir con vida, ¿no? Por ejemplo, las plantas, animales, hongos, algas, protozoos y bacterias. También tenemos los organismos, los elementos abióticos. ¿Cuáles son los abióticos? Son el aire, suelo, agua y luz solar, por ejemplo, que comparten un espacio e intercambian materia y energía, ¿no? De igual manera, un ecosistema puede ser tan grande como el planeta Tierra o tan pequeño como un tronco muerto, ¿no? Bien. Entonces, si vamos a hablar de ecosistemas, vamos a ver que dentro del ecosistema hay grupos tróficos, ¿no? Estos grupos tróficos se han clasificado de acuerdo a sus necesidades alimenticias similares. Entonces, tenemos por eso 3 grupos tróficos. Tenemos productores, consumidores y descomponedores. Los productores son los organismos autótrofos, porque estos producen su propio alimento, ¿no? Las algas son los principales productores en ambientes acuáticos y las plantas en ambientes terrestres, ¿no? Luego tenemos los consumidores, que son organismos heterótrofos, es decir, se alimentan de distintos otros organismos, ¿no? Para obtener materia y energía. Y dentro de estos se encuentran los consumidores primarios, que están los herbívoros, por ejemplo, en los consumidores primarios. Luego están los secundarios, que son los carnívoros, que se alimentan de los herbívoros. Y los terciarios, que son carnívoros, que se alimentan de otros carnívoros. Y por último, el grupo trófico número 3 es el de los descomponedores, que también son organismos heterótrofos y que al alimentarse de restos de otros organismos, los descomponen en sustancias simples que pueden ser utilizadas por las plantas. Ahí tenemos ejemplos de descomponedores: las lombrices de tierra, el milpiés, chanchitos de humedad, las termitas, escarabajos y entre otros. De igual manera, vamos a repasar lo que es el flujo de la materia. El paso de la materia y la energía nos dice que siempre ocurren en el mismo sentido, ¿no? Va de los productores a los consumidores. Las plantas son las productoras, ¿no? Y los consumidores son consumidores primarios, secundarios, terciarios que tenemos. Y nos dice que por otro lado, la transferencia de energía entre los organismos nunca es completamente eficiente, ¿no? Debido a que en cada paso que da la energía se pierde un poco
en el ambiente en forma de calor, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen nosotros tenemos primeramente la energía del sol, la energía lumínica, que ingresa al ecosistema, ¿no? Las flechitas amarillas son. Y luego esta pasa como energía química de un organismo a otro. Las plantitas se elaboran, luego el herbívoro come la plantita, luego lo que es el carnívoro se va a comer al herbívoro. Estos van a dejar desechos, restos, que los descomponedores se van a ocupar de ese proceso. Y en cada proceso que estamos viendo que va a la energía, no es 100% aprovechada, ¿no? Parte de ella se desperdicia en forma de calor hacia el ambiente, como estamos viendo acá. Y debido a esto, nos dice que todos los ecosistemas, para funcionar, dependen de la energía del sol y de la de los productores, es decir, de las plantas y del sol, ¿no? Un ecosistema básicamente depende. Porque estos son los únicos seres vivos que son capaces de aprovecharla. La materia, en cambio, nos dice, ¿no? La materia, como son las cáscaras de fruta, las hojas secas de la planta, las heces fecales de ciertos animales, los restos, nos dice que estos sí se pueden reciclar en el ecosistema, porque van a pasar de un grupo trófico a otro, ¿no? De estos al ambiente y viceversa. Bien, pasamos entonces a la siguiente página. Acá habíamos visto las cadenas alimentarias. Las cadenas alimentarias son el quién se come a quién, ¿no? Como acá tenemos, por ejemplo, primeramente, gracias al sol están las productoras, ¿no? Que son las plantas. Luego tenemos los consumidores. Consumidor primario de la planta, que es el furgón, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos las mariquitas que se van a comer a esos bichitos, ¿no? A esos furgones, que son los consumidores secundarios, las mariquitas. Y luego en consumidor terciario tenemos la lagartija, que se va a comer a la mariquita a su vez se va a comer al furgón, y el furgón se va a alimentar de las plantas, ¿no? Ahí tenemos entonces primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo es que se ve una cadena alimentaria. Ahora nos dice que se complica un poco más, ¿no? No solamente hay cadenas, sino que a partir de esas cadenas alimentarias se forman redes alimentarias. Y esas redes alimentarias están interconectadas. Por eso forman una red, ¿no? Como en la siguiente imagen podemos ver. Acá tenemos cadena A, cadena B. Tenemos pasto, saltamontes, lagartija. La lagartija se va a comer al saltamontes. El saltamontes se comió previamente al pasto, ¿no? De esa manera. Luego el jaguar se va a comer al taitetú, el taitetú va a comer saltamontes y el saltamontes pasto. Y aquí vemos que hay en común, ¿no? Por ejemplo, pasto y saltamontes son algo en común. Y si nosotros unimos estas cadenas, ya vamos a tener una red. Por ejemplo, acá, en esta actividad que nosotros habíamos hecho, tenemos un claro ejemplo de una red alimentaria del bosque chaqueño de Bolivia, ¿no? Y habíamos identificado 10 cadenas alimentarias en toda esta red. De igual manera, tenemos lo que son los ciclos de la materia. Nos dice que a diferencia de la energía, la materia circula en forma cíclica, es decir, regresa, ¿no? Se recicla por eso, ¿no? En el ecosistema, siguiendo caminos llamados ciclos biogeoquímicos. Por ejemplo, ¿no? Un átomo de carbono puede ser eliminado a la atmósfera como dióxido de carbono durante el proceso de descomposición del cuerpo de un insecto. Este mismo átomo de carbono puede ser tomado por una planta de lechuga durante el proceso de fotosíntesis y luego de pasar a formar parte de nuestro cuerpo,
cuando nos alimentamos de la planta, ¿no? Por ejemplo, es así. Primeramente el insecto, el cuerpo del insecto se está descomponiendo y lo que es la materia se va a empezar a descomponer, va a emitir dióxido de carbono, una planta cercana que puede ser la lechuga, va a utilizar ese dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis y parte de lo que es esa materia nosotros nos vamos a comer, tal vez en una ensaladita de lechuga, ¿no? Entonces, y así va, ¿no? Es circular. Y más tarde podemos eliminarlo a la atmósfera durante la respiración, ese dióxido de carbono, ¿no? Y así el mismo átomo de carbono da vueltas y vueltas dentro de lo que es nuestro ecosistema. De esta forma, también los átomos de cualquiera de los nutrientes que requieren los seres vivos, como carbono, nitrógeno, fósforo y azufre, son reciclados al pasar varias veces por los componentes de los ecosistemas, ¿no? ¿Y qué significa átomo? Átomo es esa unidad básica de la materia que tiene propiedades químicas bien definidas, ¿no? Un átomo está formado por protones y neutrones también, ¿no? Muy bien. Ahora el ciclo del carbono. El ciclo del carbono nos dice, ¿no? Que el carbono forma parte de importantes sustancias orgánicas, tales como hidratos de carbono, lípidos, proteínas, y todas estas son fundamentales para nosotros, ¿no? Obviamente no en exceso, pero el carbono tiene sus beneficios, ¿no? En nosotros. Y la principal reserva de carbono se encuentra en la atmósfera, en forma de partículas de dióxido de carbono, ¿no? Aquello que las plantitas utilizan para realizar la fotosíntesis y purificarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? La respiración, la fotosíntesis y acá tenemos lo que es el carbono, ¿no? Primeramente nos dice que los organismos productores incorporan dióxido de carbono que está en la atmósfera, ¿no? Aquí vemos, la plantita, por ejemplo, va a elaborar, ¿no? Y para realizar fotosíntesis, ¿no? Y su propio alimento, la plantita, entonces va a tomar ese dióxido del ambiente. Lo va a transformar en materia orgánica que luego va a ser consumida por otros seres vivos a través de las cadenas alimentarias. Además, también nos dice que el carbono es devuelto al ambiente mediante el proceso de respiración, como nosotros, ¿no? Nosotros al respirar, nosotros ingerimos oxígeno y lo que hacemos es expirar dióxido de carbono, ¿no? Nosotros expulsamos dióxido de carbono cuando expulsamos aire, ¿no? De nuestras fosas nasales o de nuestra boca, ¿no? Y esto lo realizan todos los seres vivos y por ese medio se realiza se realiza la liberación, ¿no? De dióxido de carbono. El carbono, nos dice también, es devuelto al ambiente mediante la descomposición de los excrementos, restos de organismos muertos, que son consumidos por organismos descomponedores. De igual manera, nos dice también que el carbono también es devuelto a la atmósfera a partir de la combustión que se genera en la actividad volcánica, los incendios forestales y también el uso de combustibles fósiles. En el último caso se da durante las actividades domésticas, industriales y de transporte, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos descomposición, combustión, ¿no? Ahí estamos viendo entonces la forma en la que el dióxido de carbono es devuelto, ¿no? Es devuelto también por medio de la respiración hacia lo que es la atmósfera. Muy bien, a ver chicos y chicas, vamos a pasar a lo que es el que aprendí. En la parte de lo que es nuestro que aprendí, página 78, nosotros tenemos actividades, las cuales vamos a utilizar lápiz negro y letra clara. De igual manera, recordarles que se califica también la ortografía y la calidad de sus respuestas. Utiliza las siguientes palabras para completar el esquema
que resume el proceso de fotosíntesis. Agua, dióxido de carbono, oxígeno, glucosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ordenar. Primeramente, ¿qué tenemos? Agua, dióxido de carbono. Posteriormente, esto gracias a la luz solar se convierte en glucosa. Y por último tenemos el oxígeno, ¿no? Entonces ya hemos colocado todas estas palabras en orden. Luego, responde las preguntas, nos dice, ¿no? ¿Qué organismos realizan la fotosíntesis? Aquí vamos a ir respondiendo. ¿Qué organismos realizan la fotosíntesis? Las plantas, las algas y las cianobacterias, con C, ¿no? Bien. Luego, ¿qué tipo de energía necesitan estos para realizar la fotosíntesis? Pues la energía del sol, ¿no? Bien. Luego, ¿en qué tipo de energía se transforma la energía solar? En energía orgánica, ¿no? Luego, ¿por qué la fotosíntesis es tan importante en los ecosistemas? Porque las plantas son las únicas que pueden aprovechar la luz del sol, ese elemento inorgánico, para convertirlo en lo que es orgánico, ¿no? A partir del sol y de las plantas depende un ecosistema. Si no hubiera sol y plantas, entonces todo un ecosistema se extinguiría, ¿no? Bien. Luego, nos dice acá en el punto 3, observa las imágenes y marca con un bien o una palomita la que representa el intercambio gaseoso en la fotosíntesis. Entonces, ¿cuál será? ¿No? Aquí vemos que ingresa y expulsa. Ingresa y expulsa. Aquí nos dice que ingresa primeramente dióxido de carbono, ¿no? En el proceso de fotosíntesis. Y por último, como resultado de la fotosíntesis, la plantita expulsa oxígeno. Entonces, marcamos con un bien, una palomita, el correcto. Únicamente el correcto debemos marcar. Luego nos vamos a la página 79. En la página 79 nosotros tenemos una actividad bastante larga, ¿no? Que nos dice, observa la siguiente red alimentaria de un ecosistema del altiplano. Identifica A, los organismos productores, o P, los organismos consumidores primarios, ¿no? Los consumidores secundarios, los consumidores terciarios y por último los cuaternarios. Entonces, eso es lo que podemos hacer. A ver, primeramente, ¿quiénes serían lo que son los organismos productores? Muy bien, acá por ejemplo, nosotros tendríamos que poner de esta manera, ¿no? Esto es un ejemplo para que ustedes puedan poner. Aquí sería organismos productores, ¿no? Lo que son las algas. Acá. Bien. Luego tenemos, a ver, tenemos que buscar los consumidores primarios. Aquí tenemos unas bacterias que se alimentan, ¿no? De parte de lo que son estas algas. Entonces, aquí tenemos los consumidores primarios. Consumidores primarios. Ahí está. A ver, luego vamos a buscar a los consumidores secundarios. Sería el flamenco y la cría de flamenco. Entonces, acá, consumidor secundario. Consumidor secundario. Luego, ¿quién se va a comer a estos flamencos? El zorro, ¿no? También la gaviota y también lo que es el alcamari que está aquí, ¿no? Entonces tenemos aquí los consumidores. Consumidor terciario. Consumidor terciario. Y este también es un consumidor terciario. El alcamari.
Entonces, aquí no observamos lo que es consumidores cuaternarios, ¿no? Hemos visto que hay hasta consumidores terciarios únicamente. Bien, de esa manera lo dejamos. Entonces, ya estaría resuelta esta actividad. Pasamos a la siguiente. El siguiente punto nos dice, criterio tuyo, la extracción de cuáles de las especies podría afectar fuertemente a la transferencia de materia y energía en el ecosistema, nos dicen, ¿no? Entonces, acá fundamenta tu respuesta. ¿Qué pasaría, no? Por ejemplo, de la extracción de alguna especie de acá, por ejemplo, ¿no? De acá puede ser, o también de algún ecosistema que nosotros pensemos en particular, ¿no? Por ejemplo, en el jardín, si nosotros quitamos las plantas, entonces, ¿qué va a pasar? Si quitamos a los organismos productores, que son las plantas de nuestro jardín, entonces nuestro jardín va a empezar a decaer y el ecosistema ahí va a empezar a desaparecer, porque hay varios organismos que dependen de las plantas que ya no van a poder alimentarse, ¿no? Por ejemplo, de esa manera, ¿no? Luego, también otro, ¿no? Por ejemplo, si matamos a todas las serpientes, vamos a tener una sobrepoblación de ratones, por ejemplo, ¿no? Porque las serpientes más que todo comen ratones. Y eso también va a desequilibrar el ecosistema, ¿no? Y va a haber, ¿cómo se puede decir esto? Más ratones y esto va a desequilibrar el ecosistema porque esos ratones lo del ecosistema no va a poder abastecer suficientemente a esos ratones, ¿no? Entonces, de eso se trata. Muy bien, entonces ustedes acá pueden responder de esa manera. Luego tenemos el ser y el decidir. Estas preguntas ustedes de manera personal e individual deben responderlas. Recordarles, ¿no? Que acá se califica la calidad de las respuestas como también la ortografía. Muy bien, entonces chicos y chicas, recuerden ver este video, ¿no? Justamente para repasar, pueden verlo cuantas veces deseen y pueden estar ya leyendo algunas de las actividades del que aprendí, por ejemplo, ¿no? Pero no hacerlo, porque recién en clase lo vamos a realizar con mi persona. Muy bien, cuídense mucho, nos vemos en nuestra clase sincrónica.